El despertador consciente. Tras el despertar. Queridos amigos y amigas, desetiquetarse o morir. Sí, sé que suena muy exagerado y muy dramático dicho así, que en esencia no deja de ser un pequeño juego de palabras que hago con esa típica expresión de renovarse o morir, pero va un poco en esa línea. Evidentemente, si no te desetiquetas no vas a morir, esto ya lo podéis tener clarísimo, simplemente es un juego de palabras. Pero sí que es importante entender el peso que tienen las etiquetas en nuestra vida, y lo importante que es al mismo tiempo sacarnos ese peso de encima, porque es algo que nos impide avanzar hacia la consciencia real, hacia entender lo que somos, hacia comprender nuestra verdadera esencia. Porque básicamente, como ya llevo varios capítulos hablando y tocando estos temas, hablamos del ego, y el ego es aquello que nos aleja de la consciencia. Y el ego se conforma y se constituye mediante etiquetas, porque son estas etiquetas que ya he mencionado en capítulos anteriores, como pueda ser el nombre, la nacionalidad, la personalidad, el oficio y la profesión, así como muchos otros. Pero lo que tienen todas en común estas etiquetas es básicamente que son información referencial, que no hablan directamente de lo que tú eres, sino de aquello en lo que te han convertido o en lo que tú te quieres convertir, porque aquí la dirección va siempre en los dos sentidos. En esencia, el sistema de etiquetado que tenemos en nuestra sociedad se basa también en lo que llamamos sentido de pertenencia. Necesitamos sentir que pertenecemos a algún lado, porque eso de alguna manera es como que te permite echar raíces, como que te permite sentirte parte de algún lugar o de algún grupo de gente o de algún colectivo. Y es algo que, aunque no lo parezca y aunque muchas veces no somos conscientes porque nos han vendido mucho la importancia de nuestra individualidad, a la hora de la práctica rara vez lo sabemos poner en práctica. Incluso veréis como el sistema mismo hace lo posible para que esa individualidad realmente no ocurra. Pero ahora vamos a ello. Como os decía, el ego y la identidad que nosotros solemos tener suele constituirse en base a estas etiquetas. Y cuando digo esto, no estoy diciendo que tengamos que deshacernos por completo de las etiquetas que tenemos. Las etiquetas son importantes para navegar por este mundo en el que estamos. Es decir, te dan una especie de punto de partida o de posición inicial y al mismo tiempo pueden determinar la trayectoria de tu recorrido en esta vida. Pero es importante entender que somos nosotros los que le damos sentido y utilidad a las etiquetas, no al revés. Es decir, es importante quizás que yo tenga un nombre para que la gente se pueda dirigir a mí y llamarme por ese nombre. O incluso tener claro mi nacionalidad, no por una cuestión de orgullo patrio o estas cosas, sino simplemente porque quizás en base a esa nacionalidad también se pueden más o menos intuir ciertas características o incluso ciertas normas de comportamiento o costumbres o tradiciones que inevitablemente van asociadas a la nacionalidad de las personas. Pero hay que tener claro que es hasta ahí, es decir, te dan simplemente un punto de partida y no necesariamente han de conformar lo que tú eres en sí. Eso lo tienes que decidir tú, que para eso tienes voluntad, individualidad y consciencia capaz de permitirte hacer esa decisión, como digo, consciente. Es decir, si estamos hablando de etiquetas, hay que tener claro que el sistema de etiquetado que existe en nuestra sociedad o en general en el mundo es un sistema muy efectivo de polarización, de generar polos y normalmente opuestos, blanco, negro, bueno o malo. Y esto está generado de manera intencional, es decir, este sistema de etiquetado provoca un efecto sorter, que diréis, esta palabra quizás no la he oído nunca. Pues si trabajáis o conocéis a alguien que trabaje en un almacén o en algún tipo de fábrica muy automatizada, el concepto sorter es lo que podríamos considerar una máquina clasificadora, que básicamente pasa por una cinta transportadora, lee el código o identifica el paquete o el producto o lo que sea en general y según lo que haya leído lo envía hacia un lado o hacia otro. Es decir, genera un efecto de separación. Esto para aquí, esto para allá y al final más o menos todo queda, digamos, ordenado. Porque de algún modo cuando hablo de separar, básicamente ese es el objetivo final de las etiquetas y del etiquetado que generamos entre personas o entre colectivos, entre países, que es básicamente ese, separar. Y ya sabéis lo que nos enseñó el famoso Julio César con la idea de separar, el tema de divide et impera. Divide y vencerás, que es básicamente eso lo que se busca generar división entre la población y entre la gente. Y quizás es simplemente mi manera de verlo, pero yo creo que el sistema tal cual está montado le interesa esta etiquetación, incluso la potencia. Y cuando hablo de sistema hay que tener claras dos cosas. Lo primero es que el sistema no tiene nada que ver con el gobierno de turno que esté en este país o en cualquier otro, porque el sistema va por encima de la política, por encima del gobierno, da igual quién gobierne. Hay cosas del sistema que no se pueden cambiar, o que ya se hace de manera para que ese cambio sea imposible de producir o realmente muy difícil.
Y al mismo tiempo también tener claro que cuando hablo de sistema, hablo del sistema del mal llamado primer mundo, de los países occidentales, que nos creemos aquí que somos la repanocha y que tenemos que hacerlo todo fantástico, bien y que no nos equivocamos en nada. Motivo por el cual encima nos queremos permitir el lujo de intentar exportar nuestro sistema a otros lugares del mundo que realmente ya funcionan bien y no necesitan todo esto. Pero bueno, lo que decía, el sistema potencia muchísimo la separación mediante la etiquetación, la potencia, y está montado de manera que no se pueda luchar contra esto. Con ejemplos como por ejemplo la separación geográfica, entre países, entre continentes, entre incluso ciudades, que es lo típico que hay ciudades rivales, pues bueno, esto pasa mucho, ¿no? Es una separación que ya te hacen, según de donde seas, ya está, no puedes ser amigo de los otros. Bueno, motivos de la vida. Y cuando digo esto puede ser también separación racial, separación política o ideológica, que esto es muy importante también, igual que la religiosa, que según como ahora ya no tanto, pero en tiempos pasados la ideológica iba muy de la mano de la religiosa, y quizás no en tiempos tan pasados, si somos un poco realistas en los tiempos que vivimos. Pero lo mismo con la identidad de género, con la identidad sexual. Bueno, hay un montón de etiquetas de este tipo que además son muy curiosas porque son etiquetas que vienen como en pack. Y en mayor o menor medida todo el mundo sabe a qué me refiero con estas etiquetas en pack. Es decir, por ejemplo, si tú tienes una ideología política de derechas o te identificas en general con la ideología de derechas, pues difícilmente vas a estar a favor de ciertas libertades sexuales, que no tiene por qué ser necesariamente así, pero son cositas que van de la mano. Igual que difícilmente una persona de izquierdas va a tener inclinaciones religiosas o va a estar a favor de que los gobiernos financien o den dinero a las entidades religiosas. Ya sabéis a lo que me refiero, va un poco en esta línea siempre de que según con lo que te identifiques, pues básicamente tus pensamientos, tus ideas y tu manera de comportarte en la vida han de ser adecuados a eso. Que en realidad dicho de otra manera de lo que estoy hablando es de estereotipos. Es decir, no todo el mundo de derechas es así, no todo el mundo de izquierdas es así, igual que no los italianos son de una manera y los griegos son de otra y los sudafricanos así, de otra forma. No, esto es simplemente las generalizaciones que se hacen. Y fijaos que en todo este tema de las etiquetas es curioso porque se genera una paradoja muy extraña y al mismo tiempo muy maravillosa de observar. A todas luces me parece estúpida, pero es muy graciosa, porque fijaos que las etiquetas aplicadas a la identidad del ser humano de alguna manera, como se explicaba, separan, porque nos hacen como, opuestos unos a otros, o simplemente como aquello de elegir un bando y no soltarlo, que explicaba al principio en la primera etapa del podcast, pero al mismo tiempo las etiquetas estas que vienen en pack unifican, es decir, agrupan, y no solo agrupan, sino que encima te hacen estar más cerca de otras personas que se supone que comparten los mismos principios, las mismas ideas, las mismas opiniones que tú, aunque realmente no sabes si eso es así. Únicamente das por hecho de que las dos personas tenéis la misma etiqueta y en base a eso dais por hecho que sois totalmente iguales. Pero eso no es necesariamente cierto, de hecho en muchos casos es prácticamente siempre lo contrario, porque por más que yo me ponga la misma etiqueta que otra persona que vive en otra ciudad o que tiene una ideología diferente a la mía, eso no hace que pensemos igual, eso no hace que seamos la misma especie de mente colmena y automáticamente todos pensemos lo mismo. Sin embargo, las etiquetas y los grupos sociales o ideológicos o políticos o religiosos, lo que queráis, sí que tienen sus propios códigos de conducta. Por lo tanto, si tú te identificas con una etiqueta, has de apechugar con ella y tirar para adelante aceptando y adaptándote a todo lo que es esa etiqueta. Y si dejas de estar en ella, además siempre suele haber una penalización, un castigo y una reprimenda. Es el típico ejemplo del fútbol, del deporte. Si tú eres del Barcelona y de repente te gusta cómo juega el Madrid y lo dices en voz alta, pues bueno, te van a llamar de todo, que eres un traidor, que eres un chaquetero, simplemente porque quizás pues has abierto los ojos y has querido mirar hacia un lado o hacia otro y no pasa nada, no cambia realmente lo que eres, pero sí va en contra de la etiqueta, porque si tú eres del Barcelona o del Madrid, mirar al equipo rival es como, oh, Dios mío, qué tragedia, ¿no? Qué traición más grande. Y no tendría que ser así. Pero por eso mismo digo que hay que ser muy consciente de las etiquetas que tenemos, porque además las etiquetas que tenemos no son todas del mismo tipo. Están las etiquetas propias contra lo que serían las etiquetas ajenas. Es decir, las etiquetas propias serían aquellas que tú eliges voluntariamente en principio, aunque haya una cierta presión o un cierto condicionamiento social o familiar, pero son cosas que tú eliges por ti mismo. Libremente decides pues que tú vas a ser de este colectivo o de este otro, o de esta corriente ideológica o de cualquier otra. Decisión propia y personal. Contra esto no se puede decir nada.
Eso sí, no hay que perder de vista lo que son las etiquetas ajenas o incluso impuestas, que se podrían clasificar en 3 tipos. En primer lugar, los estereotipos, que es lo que ya estoy hablando. Por ejemplo, los andaluces son tal, los catalanes son esta otra cosa, los ingleses son así, los americanos son asá. Y no solo con nacionalidades, lo que pasa es que es donde los estereotipos se ven mejor. Pero los de derecha son así, los de izquierda son así, los católicos son así, los budistas son asá. Bueno, es básicamente esta idea que viene en base al estereotipo, que generalmente acierta poco. Pero supongo que si los estereotipos se han generado también será por algo. No voy a entrar a cuestionarlo, aunque no me parece correcto, pero no creo que haya que darle mucho más pie. Así que lo que os decía, tipo 1 de etiquetas ajenas o impuestas, los estereotipos. Luego están las etiquetas de serie, las que ya te vienen, como decía, impuestas al nacer. Tu nombre, tu edad, tu nacionalidad, todas estas etiquetas que en principio ya te vienen dadas, que luego tú decides si las aceptas más o menos, si las haces tuyas o si las rechazas, o las cambias por otras, que básicamente tienes la opción si quieres, porque en realidad no es imposible hacerlo. Lo que sí que es cierto que es muy difícil, porque además está toda la presión familiar, toda la presión del entorno. Es complicado gestionar esto, soy perfectamente consciente de que es complicado, pero no imposible de hacer, eso hay que tenerlo claro también. Y ya por último hay que tener un poco de cuidado con lo que son las etiquetas que te ponen los demás. Esto seguro que os habéis encontrado alguna vez, que el típico caso que alguien te dice: ¡ay, pues esta chica es muy borde! Y automáticamente esa chica pasa a ser borde para todo el mundo. Pero es que incluso a veces nos hacemos tan propias las etiquetas ajenas, las que nos han puesto los demás, que las hacemos nuestras. Y esa persona que quizás no era borde con todo el mundo, de repente empieza a serlo. Y que al final acaba cansando, porque al final es que cansa, pero bueno, ya es una especie de máscara o de atributo que se ha puesto a su máscara, a su personalidad, y es como que ya no lo puedes cambiar. Y esto no es solo aplicable a rasgos de personalidad, porque a cualquier decisión que tú tomes es lo mismo. Si tú abiertamente dices que eres vegetariano o que eres muy ecologista, evidentemente estás obligado a serlo siempre, en todo momento, porque además habrá gente atenta a lo que haces y preparados para señalarte con el dedo si en algún momento dado incumples lo que se supone que es tu etiqueta y tu característica que tanto proclamas. Que aquí también hay un doble factor, porque por un lado también es lógico que si tú vas por la vida señalando a la gente que hace cosas que no te gustan o que están mal, y luego tú las haces, bueno, ahí entramos en una incoherencia, en una contradicción, que evidentemente aquellos a los que has señalado muchas veces no van a dudar en señalarte a ti y en devolverte el golpe de alguna manera. Por lo tanto, también es cierto que es difícil mantenerse siempre firme y fiel a los principios y a la coherencia de las etiquetas, pero del mismo modo hay que intentar ser un poco coherente con todo esto que dices e intentar al menos actuar en base a lo que predicas, porque si no predicas con el ejemplo es mejor que no prediques nada. Para concluir, solo me queda decir que todo este tema de las etiquetas lo he tocado mucho, pero porque es realmente importante, porque no solemos ser conscientes de hasta qué punto nos afecta y hasta qué punto nos condiciona, porque a veces estas etiquetas nos hacen más mal que bien, simplemente porque el sistema está montado así y no tendría que serlo. Todos tenemos la individualidad y la capacidad de decidir ser lo que somos, y en esencia si nos preguntamos qué somos, pues podemos dar 1.000.000 de respuestas diferentes, pero la idea, la principal, es que somos consciencia pura, somos consciencia en esencia experimentando esta vida. Por lo tanto es muy importante, como decía en capítulos anteriores, que no somos hombres o mujeres blancos o negros, católicos o musulmanes, o de izquierdas o de derechas, no somos nada de eso. Simplemente somos seres humanos con consciencia, somos personas con unas inclinaciones, con unas opiniones o con unas ideas. No somos únicamente nuestros pensamientos, sin duda somos algo más. Hay que intentar entender que somos algo más que todas esas etiquetas. Por eso en el título hablo del desetiquetarse o morir, porque si no te desetiquetas, si no eres capaz de quitarte todas esas capas de personalidad, de pertenencia, de identidad, es muy difícil que llegues a entender lo que realmente eres. Y si no entiendes lo que eres, sencillamente pues vas a vivir una vida inconsciente. Y no digo que eso sea negativo, no digo que eso sea algo que no tiene que hacer nadie. Pero estamos en un momento de la vida y de la historia que necesitamos ser más conscientes que nunca. Y si queremos sobrevivir como especie y como sociedad, necesitamos sacarnos estas etiquetas. Porque al final, como decía, solo sirven para separarnos, para generar división, para generar bandos enfrentados. Y así, básicamente, va a ser muy difícil que lleguemos a darle la vuelta a este sistema y que empiece a trabajar para la gente, en lugar de para aquellos que están en la élite y seguramente en la sombra. Porque si queremos despertar como especie y como seres individuales que somos, necesitamos sacarnos estas etiquetas y no identificarnos con ellas. En el momento en que dejemos de hacer eso, no solo no moriremos, como decía en el título, sino que viviremos de una manera mucho más plena, mucho más consciente y sobre todo mucho más satisfactoria y más feliz. Porque cuando descubres quién eres, realmente es cuando puedes empezar a vivir la vida que quieres tener.
y que en el fondo todas etiquetas que generan diferencia entre seres humanos, entre personas de la misma condición, son estúpidas porque no hay diferencias entre seres humanos, simplemente hay opciones que cada uno puede decidir tomar, o aunque le vengan más impuestas o menos, siempre tiene la posibilidad y la capacidad de decidir. No hay diferencias entre seres humanos, solo opciones. Y teniendo claro eso, el camino hacia la consciencia es mucho más sencillo y mucho más despejado y mucho más fácil. Sin más, como siempre os digo, nos vemos en el camino tras el despertar.